Bueno, bienvenidos a todos a la segunda presentación de esta materia más que interesante. Yo espero que hayan disfrutado ya lo primero, lo que fuimos viendo. La verdad es que esta palabra es reveladora y es muy actual, muy actual. Nosotros creemos como hijos de Dios que este es un tiempo donde en lo espiritual se está manejando mucho el destino de las personas, hay un ambiente de temor, hay un ambiente diferente a partir de toda esta pandemia, lo cual nos hace ver que es un tiempo donde más que nunca necesitamos de la fe, necesitamos conocer el propósito de Dios, sobre todo alentarnos, como dice la carta a Tesalonicenses, dándonos esperanza para que toda nuestra expectativa no esté solamente en esta vida, que es corta, que es falaz, que es breve, pero también consolarnos que hay una eternidad. Y Tesalonicenses dice, sobre todo como hijos de Dios, saber que esto continúa, que esto es un breve momento, es un tiempo muy cortito, aunque amamos la vida, la disfrutamos. Creo que todos nosotros valoramos la vida y tratamos de disfrutarla de la mejor manera, y creo que en este tiempo como nunca lo espiritual es algo que está presente en toda nuestra sociedad, de manera acertada y también equivocada, así que está bueno venir a la palabra de Dios, que tanto nos dice, que tanta luz nos arroja. Espero que lo que hemos aprendido de los ángeles hasta ahora haya sido inspirador para ustedes, ¿sí? Por lo menos para mí ha sido buenísimo saber de que ellos son creación de Dios, que están para adorar a Dios, que están al servicio de Dios para cumplir toda la misión que Dios les entregue. Y eso es algo que debemos abrazarlo nosotros. Pero también hemos entendido que se nos complica porque no somos ángeles, como decía una película. No somos ángeles. O sea, todavía también estamos lidiando con nuestra humanidad, estamos lidiando con nuestras flaquezas, con esa naturaleza caída que a veces nos impiden tener esa forma y ese tipo de corazón con esa disposición para actuar como ángeles. Pero Dios está obrando en nosotros para poder amarle, para poder adorarle, para poder servirle y llevar a cabo la misión que Él tenga para cada uno de nosotros. Vamos a ir a la página 51. Estamos en la lección 3, ya en la lección 3 del material. Estamos avanzando con 2 lecciones y a su vez cada lección tiene temas, 5 temas en cada encuentro, en cada entrega que estamos teniendo. Lo de hoy se llama el origen y destino de Satanás. Mientras estamos buscando en el material, damos la bienvenida a aquellos que están con nosotros. Luz, dame una frase acerca de lo que hasta aquí, sin filtro, te ha llegado, te ha impactado, si hay algo que te ha movilizado. Y si alguno de ustedes tiene alguna frase, me pone la manito así, abrimos el micrófono y compartimos, así también esto se hace entretenido. Básicamente, conocimiento, lo que también nos da como pérdida de miedo, de temor, ¿no? Creo que lo que le tememos a lo desconocido. Y estos temas, como hablábamos la clase pasada, que por ahí no se estudian tanto o no se revelan tanto, tiene como alrededor esa mística, ¿no? O esa esfera, ese velo, si se quiere. Entonces, por eso, para mí la palabra es conocimiento. O sea, mientras más conozco la palabra de Dios, menos temor tengo y más claro y perspectiva tengo en mi vida. Wow. Se dan cuenta que cuando no tenemos tanta palabra hay temor, hay miedo. Y la palabra dice, conoceréis la verdad y te hará libre. Cuando más conozco la verdad de Dios, estoy más liberado, tengo más esperanza, tengo un mejor enfoque, no soy tan negativo hacia el futuro. Sabemos que hay dificultades, pero somos libres. Perfecto. Bueno, muy bien. Vamos al tema. Yo siempre pensé que lo de Satanás es algo feo, obviamente que feo, pero muy feo, relacionado con la oscuridad, con un ser totalmente malo,
Algunos lo han representado al diablo como si fuese el estandarte de Independiente Avellaneda, que es el diablo pintado de rojo, con los cuernos, con la horquilla, con una cola larga. Bueno, nada más lejos que eso en el origen. ¿Por qué? Porque ha sido un ser maravilloso. Es más, tampoco se llamaba diablo ni Satanás, se llamaba Lucifer. Lucifer es un nombre que no suena asociado a lo feo, pero es un nombre puesto a un ser angelical maravilloso. Jamás Dios creó a este ser pensando o queriendo formar un diablo, un enemigo o nada de eso. Entonces hoy nos vamos a meter un poquitito. Yo no voy a releer lo que ya podemos compartir con el material, pero la página 52 dice: la verdadera situación es que el diablo está en las tinieblas, y en todo lugar en que haya tinieblas espirituales, ahí está Satanás. Todavía no nos metimos de fondo al origen, pero sí hay algo que tenemos ahora, de que fue un ser creado y que hoy está actuando con otros intereses, con otro corazón, con malicia en su corazón. Y algunos se preguntan, ¿dónde está Satanás? Bueno, donde hay oscuridad y donde hay pecado está Satanás. Yo no me canso de repetir la palabra que dice que el mundo está bajo el poder del maligno. Siempre la persona dice, si hubiese un Dios, el mundo no estaría como estuviese. Y es todo lo contrario. En el mundo, en la tierra, no hay Dios, hay ausencia de Dios. Ustedes saben que hay ausencia de Dios. Hay maldad, hay división, hay agresividad. Donde hay oscuridad, donde hay pecado, está Satanás. Y casualmente, qué bendición que tenemos nosotros de que un mundo donde habita Satanás, donde Satanás tiene permiso para actuar, nosotros podemos manifestar al Señor. Vos, cada uno de nosotros, tenemos esa gracia de Dios, tenemos el Espíritu Santo, y como dice el Padre nuestro, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, tanto en el cielo como en la tierra. O sea, en el cielo no hay problema, habita Dios. Lo que necesitamos es el concepto de que el reino se manifieste acá, porque Satanás está manejando esta cultura. Y hoy vamos a hablar justamente de un pasaje que está en Ezequiel 28. Hay otro pasaje muy, muy interesante. Y si vamos a Ezequiel 28, en el capítulo 28, verso 12 en adelante, dice: así debía escribir o describir el dolor. Y ahí lo describe a Satanás en su estado original. Tú eras el sello de la perfección. El sello de la perfección es un ser perfecto, lleno de sabiduría, acabado en hermosura. Se demuestra el poder creativo y los rasgos sobrenaturales del ángel más poderoso antes de la caída que Dios creó. Lucifer era lo más lindo del cielo. Dios le dio una autoridad, Dios le dio una apariencia, Dios le dio una fisonomía de perfección, de belleza. Ahora, hay que ver algo interesante. Versículo 15 dice también que era perfecto en todos sus caminos. El nombre era Lucifer, un ser lleno de luz, un ser sin pecado y justo. Mi pregunta y la primera estación de esta noche es: ¿Dios creó el pecado? ¿No se lo formularon a veces? Bueno, si Dios creó todo, ¿creó el pecado? Y a veces tenemos una mentalidad que lo creado es material. Como que el pecado es algo material. Pero el pecado no es algo material. El pecado después se materializa. El pecado es algo del corazón que se puede materializar en odio, en homicidio, en otras manifestaciones. Pero Dios no creó el pecado. Dios sí creó seres con voluntad. Los ángeles son seres con voluntad. Y nosotros los seres humanos somos seres con voluntad, lo que también se llama el libre albedrío. Dios no creó máquinas, Dios no creó robots,
Dios no creó otra cosa que no sean personas, y si hay algo que nos hace diferentes, si nos hace maravillosos, es que todos tenemos la capacidad de decidir. Decidimos hasta qué color de ropa usamos, decidimos a qué hora levantarnos, decidimos, pero también decidimos con Dios. Tenemos una voluntad. Entonces, Dios crea seres con voluntad. Entonces, ¿qué es el pecado? Es una actitud del corazón. ¿Me hago entender? Dios crea a las personas con voluntad. Ahora, si yo camino con Dios y camino en la voluntad de Dios, no hay pecado. Pero si en mi corazón decido caminar lejos de Dios, fuera de Dios, revelándome de Dios, ahí aparece el pecado. Yo lo definí así. El pecado es una actitud negativa ante Dios, inspirado en la rebeldía a la autoridad y basado en el gobierno personal. Es como que yo fui creado por Dios, pero el pecado está diciéndole, ahora me independizo. Es como que yo tengo vida propia, un motor propia. Satanás fue una creación, como conclusión del tema 1, una creación de Dios. Tema 2 de la clase 3. ¿Cuál es el oficio de Satanás? Su carrera, su caída. Te recuerdo en la clase anterior. ¿Se acuerdan que hablamos que hay ángeles que tienen un ministerio que los hace diferentes, quizá porque tienen una participación muy fuerte en la historia, sobre todo en la historia del ser humano? Y acá los quiero probar. Atenti del otro lado. Hay 3 querubines, o de estos ángeles que se destacan. Uno de ellos hablamos que se llama Gabriel, otro Miguel, y tenemos el tercer personaje en cuestión esta noche, llamado Lucifer. Yo quiero que con la mano levantada, por favor, me digan cuál era la función de Gabriel. Muy bien. El ángel Gabriel se le apareció a María. ¿Cuál fue la noticia? ¿Qué le dijo a María? Que iba a concebir a Jesús en su vientre. ¡Wow! Es una tremenda noticia. Eso lo hizo Gabriel. También se le apareció a Zacarías. ¿Se acuerda que le dijo, vas a ser papá? Y el tipo viejo dice, no, me compliqué la vida. No le creyó y se quedó mudo. Bueno, ahí está Gabriel. Para asociar que Gabriel tiene un ministerio de mensajero. Ahora vamos al segundo, Miguel. ¿Cuál será la función de Miguel? Era guerrero. Muy bien, aplausos por ahí. Perfecto. Guerrero. Hay un pasaje en Daniel, capítulo 10. Este Miguel que vino a combatir contra esas entidades espirituales cuando Daniel estaba orando. Entonces había oposición y ahí fue Miguel. Fue con toda la polenta, la dinamita, las huestes celestiales a guerrear. Miguel es un guerrero. Y ahora vamos con el tercero, Lucifer. Y ahí tengo a Erika, que está involucrada en un ministerio muy particular. ¿Con qué asociaríamos entonces, si Gabriel fue mensajero, Miguel guerrero, Lucifer? ¿Con qué ministerio lo podemos asociar? Sí, se me había trabado. Era adorador. Perfecto. Entonces, cuando hay que hacer anuncios como la natividad de Jesús, vino Gabriel. Cuando hay que hacer guerra espiritual en los aires, viene Miguel con esas huestes, con esa autoridad. Pero también Lucifer fue una creación de Dios para justamente liderar, como dice Erika, el ministerio de alabanza celestial. O sea, todo lo que tenía que ver con adoración a Dios, todo lo que tenía que ver con la proximidad al trono de Dios para darle la gloria y dirigir todas esas entidades gloriosas angelicales como serafines, querubines, ángeles, la creación adorando al Señor. ¿Quién iba a ser el maestro de ceremonia? ¿Quién iba a ser el director de alabanza? Lucifer. Y a mí me encanta en otro contexto hablar de esto con los músicos, porque cada vez que nosotros hablamos de música les puedo asegurar que hay una conexión tan fuerte con esto que hoy estamos aprendiendo, que tiene que ver con la carrera o el oficio de este Lucifer. Ezequiel 28, marcalo en tu Biblia.
Fíjense que en el capítulo 14 dice que era querubín grande protector. Y Dios está diciendo, yo te puse en el monte santo de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Los querubines son guardianes del trono de Dios, defensores de la santidad. Dios está diciendo, yo te he colocado, te di una autoridad, yo te he colocado en el lugar de privilegio. Por eso, mis queridos, debemos entender esto. La humildad promueve la posición que Dios nos otorga. Dios dice, el que se humilla será exaltado, pero la exaltación personal, el orgullo y todo lo que tenga que ver con esa hambre o sed de ser alguien frente a Dios es lo que nos descalifica para mantenernos en los lugares de privilegio de Dios. Un aspecto de su trabajo era el de alabar a Dios. Y fíjense qué interesante el corazón de Lucifer. Hay una caída en él y Ezequiel 28 del 15 está diciendo, viene todo bien, eras perfecto, tenías posición, tenías autoridad, pero también dice ahí, hasta que se halló en ti maldad. Vuelvo a repetir, el pecado no es material, es una actitud del corazón de personas libres. Yo puedo glorificar a Dios y en mi libertad también Dios puede respetar que mi respuesta a Dios sea negativa, como en este caso. El pecado o iniquidad de este ángel fue secreto, fue en el corazón. Siempre digo que los mexicanos dicen caras vemos, corazones no sabemos, pero sí Dios discierne los corazones. Todo está descubierto delante de los ojos de Dios, que Él es omnisciente, todo lo conoce y todo lo sabe. Apunten ahí al costadito, Hebreos capítulo 4, verso 13. Hebreos 4, verso 13. No hay ninguna cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No hay cosa que no sea descubierta, ninguna cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Tarde o temprano todo lo que se alberga en el corazón va a hacerse conocido, pero Dios conoce los corazones. Apunten también Primera Corintios. Primera Corintios, capítulo 4, verso 5. Dice que no juzguemos nada antes de tiempo, que el Señor, cuando venga, aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Qué interesante, ¿no? Que a veces lo que podemos hacer puede ser algo bueno, algo que la gente pueda hasta admirar, pero Dios conoce las intenciones del corazón, lo que promueve una actitud negativa. Y la caída fue la rebelión a la autoridad de Dios, a la autoridad de Dios. El pecado se concibió primero en su interior, luego se dio a luz, que era perfección, sabiduría, hermosura. A través de una actitud, él pudo cambiar su destino, el afecto de Dios, y fue perdiendo todo lo que Dios le había entregado. El orgullo trae siempre rebeldía. ¿Saben qué pasó con Satanás? ¿Qué pasó con Satanás? Es más, su conformación para la música habla de que su vestimenta tenía encerrada todas las familias de instrumentos, la percusión, los aerófonos de cuerda. Se dice que todo lo que es música conocida tenía que ver con su movimiento. Su movimiento era alabanza, era precioso, era hermoso. Yo creo, pensando un poquito, imaginando, que el pecado de Satanás fue porque pasó frente a un espejo. Y frente a un espejo, él se vio, se enamoró de sí mismo, podría llegar a decir que es hasta un narcisismo de Satanás, y eso lo hizo orgulloso. Él estaba después de Dios ahí nomás, estaba casi en el trono, alrededor del trono, tenía autoridad, tenía poder. Pero yo creo que en su corazón se dijo,
con lo hermoso que soy, con lo sabio que soy, con la autoridad que tengo, con la influencia que tengo, puedo llegar a ser Dios. Y te digo una cosa, Satanás está creído que él puede ser Dios y él quiere funcionar como Dios. La historia dice que él es alguien que copia a Dios. Todo lo que Dios hace, él lo quiere repetir. ¿Se acuerdan los milagros de Faraón? Había unos brujos, hechiceros, que al ver los milagros de Moisés, ellos dijeron, podemos hacer lo mismo. Ese es el espíritu de Satanás. Él piensa que él puede funcionar como Dios. Y el orgullo siempre se manifiesta en rebeldía a la autoridad. ¿Va de nuevo? El orgullo trae siempre rebeldía a la autoridad. La persona quiere establecerse como una autoridad en sí mismo. Y este es el problema de muchos músicos. Pensá en los músicos. Por un momento no piensa en los músicos de la iglesia, pero a veces en nuestro ámbito ministerial hay mucho de esto también. Pero fíjate, los músicos de afuera representan el espíritu justamente de Lucifer. Son estrellas públicas, son personas que anhelan ser famosos, anhelan la admiración de las personas, son influyentes. La palabra de un músico afecta. ¿Cuántos chicos de la edad de ustedes siguen a un músico, un artista, y todos los conceptos de esa persona son los que después se adoptan en la propia persona? Tienen influencia sobre millones de personas. Fíjense que a veces el perfil de un músico es orgulloso, tiene un gran ego, autosuficiencia. Y vamos a ver ahora que hay actitudes satánicas que se manifiestan en los músicos, pero también en nuestras propias personas. Muchas veces nosotros aún en el ámbito de la iglesia hacemos tantas cosas buenas, pero en la autoridad incorrecta. ¿Qué significa? Que siempre tenemos que trabajar no solamente en nuestra humildad y en un corazón con la actitud correcta, sino cómo estoy en mi ámbito de autoridad, con mi ámbito de obediencia. Te hago un poquito la historia. Un día Saúl, que fue llamado por Dios, tenía autoridad. Dios le dijo, te voy a dar victoria en una batalla. Pero a veces Dios nos deja algo como para que nosotros obedezcamos, que no nos las creamos, sino que nuestra obediencia sea una muestra de nuestro sometimiento a Dios, que Dios es nuestra autoridad. Y él ganó la batalla. Y Dios le dice, esto tenés que dejarlo a un costado, no lo vas a participar, no lo vas a disfrutar. ¿Qué hizo él? Fue con todas y agarró todo lo que Dios le dijo que no tome. Y Dios lo hace venir, viene el profeta, le dijo, ¿qué hiciste? Y ahí Saúl empieza a decir, mirá, yo hice cosas maravillosas. Hice todo lo que Dios me dijo hacer. No era así, pero empezó a disfrazar cubriendo su pecado. Y en un momento Dios le dice por medio del profeta, como pecado de obstinación, como pecado, literalmente así dice, como pecado de hechicería es la actitud de rebeldía y de obstinación que hay en tu corazón. Es increíble cómo Dios asocia las actitudes de rebeldía, de desobediencia, con algo satánico como la hechicería. Hay un libro que les recomiendo, yo lo recomiendo siempre, se llama Autoridad Espiritual, de Watchman Nee, y es de un hombre que lo escribió el siglo pasado, preso, un hombre, si no mal recuerdo, coreano, y él habla de autoridad espiritual. Te vas a hacer un festival de palabra, conocimiento, y vamos a entender primero nuestro propio corazón y cómo funciona esto de la autoridad espiritual que Satanás fue transgrediendo. Pasamos al tema 3, estoy en página 58. ¿Estamos aprendiendo cosas nuevas? ¿Hay alguna pregunta? ¿Algún comentario? Ustedes simplemente en la pantalla levantan su mano y podemos acompañarles en sus inquietudes. ¡Wow! Ezequiel 28. ¿Qué pasó cuando esto se le creyó Dios? ¿Qué pasó cuando Satanás quiso hacerse Dios? ¿Qué pasó cuando él, en su orgullo, quiso ocupar un lugar que Dios no le otorgó? Dice que Dios le echó del monte de Dios. Lo arrojó sobre las piedras del fuego a que
querubín protector. Y él dice en su acusación de parte de Dios que él profanó el santuario. Profanar el santuario es ofrecer un acto de adoración ilícito, algo que no corresponde. Y dice que Dios lo puso en ceniza sobre la tierra. Esto es importante. ¿Por qué? Porque Dios lo expulsa a Lucifer. Quien no funciona correctamente en la presencia de Dios, Dios se lo saca de encima. Y Satanás, ahora sí un Lucifer transformado en Satanás, viene a operar en la realidad humana. Fue echado en la tierra. Por eso fíjense cuando crea Dios a Adán y Eva, ahí nomás materializado como serpiente, aparece Satanás en la tierra trabajando. Ya no estaba funcionando como el dirigente de alabanza y de adoración, ya no estaba en el monte del Señor, ya no tenía esa autoridad delegada por Dios, ya no podía dar alabanza a Dios, sino que él tenía alabanza en sí mismo, mucho ego, mucha soberbia, pero fue echado en tierra. Y también Dios le dice, para siempre dejarás de ser. Se convirtió en Satanás. Él empezó a hacer contrataciones, que significa dar vuelta, pasear, rodear, y a partir de ahí Satanás está rodeando la tierra, está trabajando en la tierra, y ahí empezamos a ver cómo es que ahora Satanás empieza a operar como alguien más cercano a nosotros. Lucifer estaba más en el origen, más en ese mundo donde no existíamos, pero ahora, desde que está el ser humano en la tierra, uno de los lugares donde trabaja Satanás es este lugar. ¿Y cuál es el pecado de Satanás entonces? Seducir a las huestes angelicales para conseguir su lealtad y desacreditar a Dios delante de ellos haciendo que se rebelen. Pensemos en esto. Tiene autoridad, tiene influencia. ¿Ustedes saben a cuántos ángeles convenció para seguirlo a él, para que estos ángeles se rebelen de Dios y que se transformen, como vamos a ver, en demonios? Los demonios son ángeles que antes servían a Dios, pero que fueron seducidos por Satanás para transformarse en seguidores y siervos de Satanás. ¿Saben cuántos sedujo? La tercera parte de los ángeles. La tercera parte de los ángeles son demonios. Es interesante, donde hay trabajo demoníaco, hay mucha seducción. Guárdense ese concepto. Y Satanás presenta al pecado como atractivo. O sea, detrás del pecado ya sabemos que hay esclavitud, que hay condenación. Pero lo que Dios establece muchas veces se pinta de una manera diferente a cómo Satanás presenta las cosas. Las hace atractivas, las hace como una fuente de felicidad, porque justamente el ministerio de Satanás es seducción. Seducción. Lo oculto o el ocultismo o lo que tenga que ver con lo bajo de la naturaleza caída es atractivo. La gente que cae en la brujería les atrae la brujería. Los que caen en esa fama que Satanás promete, la fama es atractiva. Fíjense, Jesús estaba en el desierto y todas las propuestas de Satanás fueron para tocar áreas de la humanidad donde uno es muchas veces seducido. La necesidad inmediata, la fama. Le dijo, a ti te daré los reinos del mundo. Y lo que Satanás provee o promete es atractivo para cada uno de nosotros. Ahí abajo puse actitudes satánicas. Anoten por ahí actitudes satánicas. Tengo 1, 2, 3, 4 y 5. El que dice subiré al cielo, ¿no? Número 1, Sí. subiré al cielo. Está bien, subiré al cielo. Número 2, Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. número 3, Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. número 4,
Subiré. Y el final, número 5, Samuel. Seré semejante al Altísimo. Yo quiero que subrayen esto. Esto es interesante. Esto define el corazón con una actitud satánica, que lo podemos ver muy fuerte en los músicos, en los artistas, pero también en cada uno de nuestros corazones. En el número 1, yo subrayé subiré. La persona que tiene un corazón de rebeldía, donde la autoridad está ya siendo tocada por ese espíritu satánica, siempre quiere estar arriba. Subiré. Piensen en un músico no quiere estar allá abajo, los ponemos ahí arriba, normalmente hay una exposición de escenario, de pantallas, y yo soy una persona que critico mucho a veces lo que hacemos en nuestro ministerio. Y esto no quiero hacer un lío con ustedes, pero ¿por qué los músicos de la iglesia lo ponemos siempre en un escenario? ¿Por qué los ponemos arriba? Es para pensar. Cuando sacamos una foto de la celebración, ¿quién es el que más sale en la foto? Los que están arriba. ¿Cuál es el ministerio que nos lleva más dinero? No me lo digan. Siempre hay que estar actualizado y siempre tenemos problemas con cable, tecnología y siempre ¿cuáles las discusiones que tenemos? No me escucho. Yo quiero tocar, no me dejen a un costado, es que no se fijan en mí, me frustraron. Bueno, estamos hablando de músicos, pero a veces, chicos, ¿cómo nos pasa a nosotros también? Cuando no nos tienen en cuenta, a veces servimos a Dios y nos pasa como decía San Pablo, no sirviendo al ojo como que él quiere agradar al ojo. Pero muchas veces en nuestra humanidad está eso que necesitamos notarnos. ¿Cuánto de estos hay en las redes sociales? Yo tengo que subirme seguidores. Y si las chicas tienen que hacer algún tipo de cuestiones ahí para llamar la atención, lo hacen. ¿Cuántas artistas, cuántos influencers, cuánta gente que tiene millones de seguidores hace cosas porque necesita? Y eso tiene que ver con subiré al cielo. Cuidado con esto, con la actitud de siempre tener que estar arriba. En el número 2 subrayé, levantaré mi trono. Levantaré mi trono. Voy a levantar mi ministerio. Todos tienen que saber cómo es mi persona. Levantaré mi nivel. Tengo que mostrar. Nadie puede no tenerme en cuenta. Número 3, me sentaré. Es como tomo dominio. Acá estoy yo. Número 4, subiré otra vez más. Estar arriba. Y el número 5 es letal. Dice, seré semejante al Altísimo. Pobre Diego, pero Diego se creía Dios. Se creía Dios. Y hay gente que cree que es un Dios, aún intercesor ahora. Pero la muerte le mostró lo endeble y tan ser humano como todos nosotros, que es Diego. Pero hay mucha gente que se cree Dios. Hay gente que porque tiene dinero, tiene influencia, porque tiene gente que lo sigue, es una persona tan especial. Por eso, termino con esto. La humildad y el reconocimiento de Dios es la base que tiene que tener un creyente y un siervo genuino de Dios. Humildad y reconocimiento de Dios. ¿Estaremos dispuestos a reconocerlos al Señor? El Señor nos quiere usar. El Señor nos usa a nosotros. Pero no porque seamos perfectos, ni porque tengamos actitudes. Es por pura gracia y por pura misericordia. Dice la palabra de Dios que lo importante no es el vaso, que es de barro. Somos imperfectos, somos humanos, nos caemos, nos equivocamos. Pero la gloria es de lo que el vaso está lleno. Yo me acuerdo cuando Marcos Witt contaba que cuando Jesús entraba a Jerusalén, el burrito se puso contento. ¿Se acuerdan de eso? Porque toda la gente aplaudía, toda la gente recibía, y el burro dice, nunca me recibieron tan bien en esta ciudad. Y el burro estaba contento, pero no lo estaban aplaudiendo al burro, lo estaban aplaudiendo al Señor. Y a veces nosotros, cuando el Señor nos usa, pensamos que pasamos de burro a Dios en un segundo. Así que, si Dios nos usa, gloria a Dios, seamos humildes y reconozcamos al Señor. Muy bien.
Muy bien, ¿cómo están ustedes ahí? ¿Seguimos adelante? ¿Me dan un ok? Bien, avancemos rápidamente. Yo fui volando hacia la página 62. Página 62. ¡Wow! Solamente marco que San Pablo atribuye a la obra creadora de Satanás o Lucifer al Señor y demuestra que Dios sigue siendo el creador y el Señor. Cuando Dios es creador, la creación es inferior al creador. Es su obra. En estos textos que ahí vemos en Colosenses capítulo 1, vemos el alcance de la obra de la cruz. Jesús en el Padre Nuestro dice, así en el cielo como en la tierra. Está hablando del alcance de Dios que es ilimitado. Es Señor y Padre Nuestro en el cielo y en la tierra. No va a haber diablo nunca que pueda imitar y ser superior a Dios. Y ahí al final dice la victoria de la cruz describe cómo el despojo de un acto que pesaba en nuestra contra, Jesús la quitó, esa fue clavada en la cruz del Calvario, la exhibió a las potestades como un triunfo. Este es el cumplimiento de la primera promesa de redención que fue dada en Génesis capítulo 3. ¿Qué te digo con esto resumiendo? Que en la cruz del Calvario Jesús se hizo hombre y como hombre con sangre perfecta fue la respuesta para que se quiebre todo ese pacto, ese yugo que Satanás tenía sobre las personas. Te lo explico así, mírame por un momentito. Dios crea al hombre, Adán y Eva, para que respondan a Dios. En un acto de inocencia, en una naturaleza de santidad, viene Satanás, le hace dudar de la palabra de Dios a Adán y a Eva, lo hizo dudar, le hizo una falsa promesa, le tocó su ego, desobedecen a Dios. Y ahí en ese acto de desobedecimiento, Satanás tiene permiso legal en la tierra porque Adán y Eva, como humanidad, tenían el permiso de Dios para gobernar y sojuzgar. Adán y Eva tenían la autoridad en la tierra. Dios les delegó la autoridad. Le dice, sojuzguen, gobiernen, ustedes son los capos, son los dueños de esto. Adán y Eva, a través de esa propuesta de Satanás, le abren la puertita al diablo, que es desobedecer a Dios, independizarse de Dios, entra el pecado y ahora Satanás tiene el permiso para poder actuar en la tierra. ¿Me siguen hasta ahí? El lugar reservadito llamado Edén ahora no puede ser habitado por Satanás porque era un terreno divino. Entonces vienen dos querubines, lo expulsa Dios al diablo a la tierra y el diablo no puede volver a entrar a ese lugar. Y ahí viene Génesis capítulo 3:15, que es una palabra que ustedes no pueden no saberlo, es definitorio. Hay algo que dice que va a pasar en el futuro y que a través de Jesucristo se cumple. Esta palabra en Génesis no es Fénesis como puse acá, sino es Génesis. Dice esto, qué importante esta palabra. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el tobillo o en el calcanear. Atenti con esto. ¿Qué quiere decir esto? Acá Dios le está hablando a la serpiente. Lo que está diciendo, va a haber enemistad entre ti y la mujer. Va a haber un conflicto entre el ser humano y Satanás en toda la historia de la tierra. Y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza. ¿Quién es esta? La simiente de la mujer. ¿Quién es la simiente de la mujer? Jesús, hombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Esta es pura teología. Entonces, la simiente, el hijo de la mujer, Jesús nacido de virgen, de mujer, le va a herir en la cabeza. ¿Qué significa? Que en la cruz del Calvario, Jesús, como hombre perfecto, Dios hecho hombre, dando su vida, expiando por el pecado,
ahí le iba a herir en la cabeza. Satanás recibe su sentencia. La herida en la cabeza es una herida de muerte a través de la obra de Jesucristo. Y tú le herirás en el calcañar significa que el enemigo siempre va a estar afectando el caminar de las personas. El pecado afecta a la humanidad. El pecado siempre está a la puerta. Siempre va a ser una oportunidad, una posibilidad para las personas. ¿Y por qué tenía que ser Jesús? No podía ser un hombre cualquiera, porque desde ese momento la sangre humana estaba contaminada por el pecado. Había un cordero, después de esta palabra, dice que Dios le proveyó a Adán y Eva unas pieles. Ahí eso de que Dios le da pieles para cubrir su vergüenza, su pecado, habla de un sacrificio. Para que Adán y Eva sean cubiertos de su pecado, hubo un cordero que tuvo que morir y derramar la sangre. Vamos entendiendo lo que es esto de Jesucristo. ¿De dónde sale el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? De Génesis. Ya Jesús tuvo que venir para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero entonces ese Cordero que es muerto y sangre derramada para cubrir con su piel el pecado de Adán y Eva, termina siendo el Cordero Jesús. Por eso la palabra, y ahí en Romanos capítulo 6, dice que por el primer Adán vino el pecado, pero por el segundo Adán vino la salvación. Es Jesús entregado, sangre perfecta, pero también como hombre, toma la representación del ser humano y ahí Él da su vida y puede liberar a aquellos, cumpliéndose la palabra de que el hijo de la mujer, iba a herir con una herida en la cabeza de la serpiente. Espero que haya sido claro, ¿sí? Pero esto tiene que ver con la obra de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Preguntas? Respiramos un poquito, estoy yendo muy rápido. Muy bien. Muchas gracias. Pasamos al tema número 5. Pasamos al tema número 5. Juicios a Satanás. Atiendan esto, en la cruz del Calvario ya está la sentencia de muerte. Jesús en la cruz del Calvario ya condenó a Satanás. El diablo pensaba que crucificando a Jesús y el Jesús muerto, ya él se garantizaba la victoria. La muerte de Cristo fue un festejo de Satanás, pero Satanás no se esperaba la resurrección. Y la resurrección fue la demostración de Dios el Padre a través de Jesucristo de que Satanás había perdido el poder sobre la muerte, que el ser humano a través de Cristo podía tener una esperanza de redención, que todo puede ser regenerado, todo puede ser renovado a través de la obra de Cristo. Pero Satanás en la cruz ya tuvo la sentencia de muerte. Ahora, el cumplimiento total de esta palabra tiene 3 etapas. ¿Sí? Satanás ya está muerto, como dicen muchas canciones, pero fíjense que se va a efectuar esos juicios hacia el juicio final en algunas etapas. Número 1, cuando sea la gran guerra en el cielo en el tiempo de la gran tribulación, que ustedes lo ven en la escatología. En la gran tribulación va a haber un conflicto y ahí Satanás va a tener uno de sus juicios. En segundo lugar, cuando entremos al milenio, que son 1000 años justamente, donde Cristo reina y Satanás es atado. Segunda manifestación del juicio. Y la tercera es cuando lo arrojen definitivamente en el infierno al final del milenio, por siempre. Y acá aparece la figura del infierno, que parece que muchos hablan como si fuese la Edad Media. Pero el infierno habla la palabra de Dios y el infierno no fue creado para el ser humano ni las personas, fue creado para Satanás. Es el castigo final para Satanás, sus demonios, pero desgraciadamente también para aquellos que en vez de creer en la palabra de Dios, siguen las propuestas satánicas, caen en su seducción y finalmente el diablo
es puesto definitivamente en el lago del fuego también hecho, o también llamado infierno. Leo al final con ustedes, para terminar ya este tercer capítulo de la lección, y dice, todavía Satanás tiene al acceso de Dios. ¿Sí? Piensen en Job, donde de pronto Satanás, que rodeaba la tierra, va a hablar con Dios, tiene acceso al trono de Dios y desde ahí acusa a los hermanos. Es el acusador. Y en el cielo es donde operan las potestades, sus potestades en el aire. La guerra será entre las fuerzas del bien y el mal siempre. Sin embargo, más que un lugar físico, son las estrategias que emplea para engañar a los escogidos, vistiéndose como ángel de luz. Satanás sigue trabajando. Satanás tiene una autoridad. El juicio del encadenamiento será un preludio de cuando se le quitará la autoridad de actuar. Sin embargo, cuando lo ponen en libertad, volverá a engañar. No obstante, Apocalipsis dice que esa libertad será por un poco de tiempo y finalmente, este será derrotado y lanzado al lago de fuego para el tormento eterno. O sea, Satanás todavía tiene libertad, él sigue operando en la tierra, cuando el ser humano le sigue dando permiso, cuando hay oscuridad, cuando hay pecado, Satanás tiene libertad para obrar. ¿Sí? Entonces acusa sobre todas las cosas. Yo les abro mi corazón, he aprendido a apropiarme de la palabra de Dios. Apocalipsis 12:10, dice, ahí está el acusador de los hermanos que los acusaba de noche y de día. Vos sos un hijo de Dios, tus pecados ya han sido perdonados, pero muchas veces Satanás sigue obrando culpándonos. Te quiere recordar tu pecado, te señala el pecado, pero también dice Apocalipsis que ellos, nosotros, le hemos vencido con la sangre del Cordero. Cada vez que Satanás viene a acusar, nosotros le recordamos que la sangre de Cristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Qué hace algo de Satanás? Acusarte todo el día. Y cuando nosotros pecamos, Satanás te acusa, pero rápidamente hay que acudir a la sangre de Cristo. Por eso somos justificados, somos perdonados y somos hechos y declarados libres y justos por los méritos de Jesús. Así que gracias Jesús, porque si no era por vos estábamos muertos, pero gracias a Jesús que aún pecado que cometimos, pecado que hacemos y aún pecado que haremos, está perdonado por la sangre preciosa de Jesús. Hacemos una pausita, tomamos un poquito de algo, nos relajamos. Un tema pesadito, un tema de muchos conceptos que yo trato de agrupártelo lo más cerquita posible al alcance tuyo, pero no deja de ser muchos conceptos a la vez. Hacemos una pausa, Guillermo, ¿te escuchamos? Bueno, muy interesante, muy lindo. Ahí vi que Erika hizo una pregunta. Bien. No sé si en la pausa la querés contestar o no, pero dice, ¿significa, supongo que el diablo tiene acceso al cielo? Sí, es una frase que a mí también me hace pensar. Lo que sí, no sé si es una frase para tomarla literal, pero sí, volviendo al relato de Job, podemos ver que Dios tiene máxima autoridad, pero que en alguna manera todo sirve a Dios, y aún Satanás le sirve a Dios. Siempre hay el relato de Isaías 45, donde Dios le dice a Ciro, que era un pagano, alguien que no era de su pueblo, le dice a Ciro, le dice, mi siervo eres tú. Y Dios está usando a Ciro, que era un pagano, como un elemento de juicio para Israel. De igual manera podemos decir que Satanás es un siervo de Dios. ¿Cómo que le sirve a Dios? Muchas veces Satanás nos tienta y lo que es tentación satánica para Dios es una prueba de fidelidad. ¿Te acordás que Satanás quiere seducir y
llevarnos fuera de la voluntad de Dios, que desobedezcamos al Señor. Bueno, ese es el propósito de Satanás, pero para nosotros es una prueba de amistad, de fidelidad. Entonces, creo, Erika, que el tema es acceso al cielo no tiene, porque literalmente la escritura ahí de Isaías, de Ezequiel nos dice que fue derribado. Pero sí, Dios tiene, podríamos decir entre comillas, un diálogo, tiene una conexión donde hoy Satanás, en esa libertad que él tiene, termina siendo un elemento de prueba para la fidelidad de todos los hijos. No sé si responde lo que vos decís, pero teológicamente no habita en la presencia de Dios. No habita el pecado, no habita la rebeldía, no habita la oscuridad, pero sí es cierto que no está fuera de la soberanía de Dios. Hay una conexión hasta que en un momento Dios se lo saca encima y se termina la historia de Satanás mientras la iglesia eternamente disfruta del Señor. Acá hay otra pregunta en casa. ¿Puede pasar que Satanás se arrepiente y vuelva a hacer de vuelta lo que era antes? Bueno, acá no sé si escucharon a Michi. Puede ser que Satanás se arrepienta y puede ser lo de antes. Yo también me la formulé muchas veces. Pero evidentemente el orgullo y la rebeldía de lo que ya muestra la historia y de lo que Dios ha dictaminado, sería muy utópico pensar que Satanás se va a arrepentir. Porque ¿cuántos pecadores que disfrutan los deleites temporales se podrían arrepentir? Y no se arrepiente la gente. Ustedes a veces no piensan que la gente en su mismo lecho de muerte no se arrepienta y no piden perdón al Señor. Si es un humano que no tiene autoridad, tiene un corazón endurecido, pensar que Satanás podría tomar esa actitud, la verdad que es muy utópico, muy utópico. También me acuerdo del mismo Caín. Dice la palabra de Dios que cuando él mata al hermano, lo manda a llamar, y que él después quiso arrepentirse. Y creo que Hebreos dice, pero a él ya no tuvo oportunidad. ¿No? Evidentemente en la vida de Caín no aprovechó oportunidades, deseó con lágrimas, pero a veces las cosas se desmadran, se van tan lejos que cuesta creer de que podrían llegar al estado original, ¿no? Y creo que hay algo de lo que dice la materia, alguna frase que después la podemos buscar, que habla de que me parece que cuando Dios cerró la puerta, y me parece que se perdió una gran oportunidad, ¿no? Ya el infierno está lleno de almas, y parece que, según está escrito proféticamente, y cierro la idea, Satanás no va a parar porque va a seguir con el anticristo, va a seguir con la gran tribulación. La historia está dicha que Satanás no va a parar. Ya está profetizado, ¿no? Buena pregunta, Luz. Muy bien, muy bien. Sabés que lo que Dios siempre quiso tener comunión. Dios, fíjate que es un Dios social. Dios es un Dios social. Te digo dos ideas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. La naturaleza de Dios es de compartir, es pluralidad, ¿no? Y el otro concepto es que Dios es amor. Y el amor se manifiesta siempre en función de otro. El propósito de Dios fue tener amistad con el ser humano, coronar a la creación con el ser humano, que la tierra glorifique a Dios. Lo único que se necesitaba es que el hombre tenga coherencia, tenga una relación con Dios, que tenga una respuesta de agradar a Dios y no hacer lo que Dios decía que no se haga. Justamente eso, ¿no? Repetime tu pregunta, porque no me quiero ir un poquito de lo que me estabas diciendo. ¿Sí? ¿La querés mostrar de nuevo? ¿O hablarla? No, pensando esto, ¿no? Como para un lado y para el otro. Si Dios ya conoce todas las cosas que sucederán, ya conocía la rebelión, o sea, ya sabía lo que Lucifer iba a hacer. Sí. Esto es por... Pero es parte... Eso es parte del... ¿También el libre albedrío? Claro, porque eso es parte del riesgo. Fíjate que en toda relación de amor hay un riesgo.
Está hablando en lenguas el perro, ahí sale. Bien. En toda relación de amor, y eso habla mucho a las parejas que te buscan consejería, la gente quiere seguridad. Y muchas veces que ha sido dañada gente en el amor, tiene terror de volver a amar por el rechazo, por lo que sea. Pero no existe una relación de amor que no tenga un riesgo. Y el riesgo de Dios era darnos voluntad, y en la voluntad puede ser para un lado o para el otro. Dios sabía que el hombre podía fallar. Porque del momento que quien tengo al lado tiene voluntad, el mal uso de la voluntad o el ejercicio de la voluntad puede darnos ese riesgo. Pero sí te voy a decir esto, jamás Dios improvisó. Cuando Dios estaba creando a los libres, Adán y Eva, ya estaba Jesús preparado. Yo creo que Jesús estaba preparado y Jesús sabía que en algún momento de la historia tenía que venir a cumplir su misión. En un momento el Padre dijo, Jesús, tenés que bajar, tenés que hacerte hombre. Pero voy a sufrir, vas a actuar como hombre. Pero creo que jamás en la Biblia vemos que Dios ha improvisado en su plan, porque sabe del riesgo, ¿no? Una relación de amor. Seres que pueden decidir. Bien. Vamos con la lección 4. He apuntado un poquito de cosas básicas, ¿sí? Muy bien. Tenemos ahora en la página 70 el carácter de Satanás, ¿sí? Los seres espirituales buenos y malos se llaman ángeles, pero a los demonios se les llaman ángeles caídos. Son esa creación, son los ángeles que hemos hablado, pero todos se llaman ángeles, ángeles. Ahora, fíjense que la palabra le otorga a Satanás unos cuantos nombres propios y alguna descripción, y cada nombre habla de un aspecto del carácter o de la obra de Satanás. Originalmente su nombre era Lucifer, pero la Biblia empieza a hablar de otros nombres haciendo referencia a este ser caído, al obrar de este ser caído. Por ejemplo, le llama el diablo, que es uno de los términos más populares, y justamente se llama el que calumnia o acusa. Ahí la palabra en el Evangelio, cuando Satanás tentó a Jesús, le llama el diablo. ¿Por qué? Porque lo estaba calumniando, lo estaba acusando, lo estaba desafiando. También serpiente. Se relaciona a la serpiente con el diablo Satanás, en la figura de aquel que entabló el diálogo con Adán y Eva en el Edén. También se lo llama Satanás, que significa destructor. También se lo llamaría como resistidor. Satanás también es muy popular. El dragón, que es un nombre que se le da ahí en el Apocalipsis. Belial, una persona muy mala, infernal, perversa, desenfrenada, vil, malvada. Belial. Belcebú. Belcebú lo usó en el Evangelio Jesús para hablar acerca de la posesión demoníaca, justamente príncipe de los demonios. ¿Sí? Todos son ángeles caídos, pero ángeles al fin. Y cada nombre habla de lo que es Satanás y su obra. Fíjense que apunté Isaías 9, después lo podés ver, Isaías 9:6, apuntalo, que también hablan de Jesús, hablan de Dios, y hay algunos nombres que son nombres, pero también denotan el carácter y la obra de Dios. Por ejemplo, Isaías 9 dice que Jesús iba a ser Salvador. Jesús significa el Salvador. También se lo nombra como admirable. Significa que es digno de admirar. Consejero, que aquel que tiene necesidad de orientación y de una palabra, Jesús es consejero. Dice que Dios o Jesús es Dios fuerte, habla del poder de Jesús. Padre eterno, el enviado del Padre, príncipe de paz, que cuando hay ausencia de paz hay perturbación. Este Jesús, este Dios con nosotros, puede darnos verdadera paz. Por eso entonces las características más relevantes de Satanás sería la siguiente.
Número 1, es una criatura creada. Número 2, poderoso, tiene dominio. Número 3, es malo, se halló maldad en su corazón. Y es el mismo que vino a sembrar discordia, robar la buena semilla. Él vino a robar, matar y destruir. Es tentador porque quiere seducir a las personas como a los ángeles llamados demonios para apartarnos de la presencia de Dios. Y es el adversario porque es aquel que lidera el reino de las tinieblas, que hoy está en conflicto espiritual con el reino de Dios, el reino de la luz. Tema 2. ¿Satanás tiene limitaciones? Sí, tiene poder, tiene libertad, pero está limitado. Él es padre de mentira y él proyecta mentiras sobre los seres humanos para hacernos creer muchas veces que él no existe. Él se disfraza como ángel de luz. ¿Saben qué dice Satanás como uno de sus argumentos? Yo no tengo la culpa, yo no fui. Sos muy pecador, Dios es muy malo, yo no tengo la culpa. Y muchas veces la persona dice, yo no creo en esas cosas de Satanás. Y es algo de lo que a Satanás le gusta. Dios es el que fija los límites de Satanás. Cuando dice la palabra que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia, es que en un momento Dios le pone un límite a su autoridad. Y Dios nos ordena a nosotros, nos da libertad para que podamos resistir al diablo. También ponerle límites al diablo. Dice que él anda buscando alrededor nuestro a quien devorar, pero que nosotros debemos resistir firmes en la fe. Es decir, Satanás, hasta acá nomás. Tenemos autoridad en el nombre de Jesús, no en mi nombre. No me respeta Satanás a mí, pero en el nombre de Jesús, del cual toda rodilla se doblará y están sometidas todas las autoridades. Me gustó esto. Los conflictos del cristiano se limitan a 3 campos. Obviamente esto está manipulado por Satanás, pero nuestros conflictos tienen que ver con el mundo, sus pasiones, su placer, su poder. Es el ámbito de la cultura donde Satanás está operando a través de ideologías, de pensamientos, de forma de vida ajeno a la vida de Dios. El segundo ámbito es en nuestro corazón, adentro, en la carne, en las esferas no rendidas a la obra del Espíritu Santo. Y el tercer conflicto nosotros literalmente lo tenemos con el diablo a través de las actividades que él hace en la vida espiritual. Bien, anotá por ahí Efesios 3:20. ¿Qué dice Efesios 3:20? Hay mucha escritura que ya tenés acá en las notas, pero Efesios 3:20 dice así: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, y esto es lo que subrayo, según el poder que actúa en nosotros. Hay un poder que actúa en nosotros. Yo no soy poderoso. A veces el New Age, el humanismo dice, tú tienes el poder está dentro de ti. Empoderarse. ¿Sabe que esta palabra que se usa empoderarse no está en la Biblia? Empoderarse significa que yo tomo poder y autoridad, que yo me hago poderosísimo. Pero la palabra de Dios dice que el poderoso es Dios que actúa a través de mi vida. Entonces por eso es que nosotros podemos decirle al diablo hasta acá no más. Podemos decirle al diablo hasta acá no más. Viajamos al tema 3, página 76. Estamos viajando rápido, chicos. Así avanzamos y ustedes no pierden la atención. Muy bien. Ahí Pablo en Corintios habla de que no ignoramos las maquinaciones. Y esto es de entendidos, de creyentes maduros. ¿Vieron las películas que siempre el mal tiene maneras de operar? Tiene una mente creadora para el mal, el ideológico,
tiene servidores, hay estrategias. Bueno, Satanás tiene maquinaciones, son estrategias, una maquinaria para poder trabajar e influir en nuestra vida. La primera es a través de la mentira. Satanás siempre miente, te disfraza la verdad. Justamente la verdad nos hace libres y Satanás nos quiere apartar de la verdad. Lo que Dios dice verdad, Satanás dice, no, esto es mentira. Dios dice, la raza humana va a tener este género en la sexualidad y lo establece Dios como su creación. Entonces, Satanás va a decir, no, eso no es verdad. La verdad es este modelo o todos los modelos que nos proponen que contrarresta al modelo y a la voluntad de Dios, por decir un ejemplo. La segunda que hemos hablado, Satanás promueve la ambición. Yo no necesito a Dios para la vida eterna. Soy buena persona, mis obras, no me interesa la eternidad. La ambición me dice que cuando tengo salud, un poco de dinero, cuando la gente me sigue, yo no necesito a Dios, yo estoy bien. Es cuando la gente se construye una figura de exaltación personal lejos de darle los créditos a Dios. Y la última es la independencia. Hago con mi vida lo que quiero, hago lo que quiero. Estos son los métodos siempre de Satanás. La mentira, tocar nuestra ambición y generar independencia de Dios. Estoy en la página 78, chicos, las actividades de Satanás. Tienen mucho para leer, mucho para pensar ustedes en casa, pero hacemos algunos énfasis acá. La obra que más usa Satanás es oponerse a la obra de Dios. Si Dios manda a Jesús como el Cristo, Satanás va a promover el anticristo. Si Dios hace milagros, Satanás va a querer hacer milagros. Entonces, ¿qué va a hacer Satanás? Número 1, promover la desobediencia. Promover la desobediencia a través de la mentira, la duda y la intimidación. Fíjate, cada vez que va a promover desobediencia en mi vida, va a ser por un pensamiento, una palabra de mentira. Número 2, crear duda. La duda no proviene de Dios, proviene de Satanás. Y muchas veces no coincide aparentemente lo que Dios dice con lo que estoy viviendo. Te hace dudar. Si Dios te dijo que te va a ir bien, ¿por qué te va mal? ¿Por qué si Dios te dijo que te va a bendecir y te dio una palabra profética, no se cumple nunca? ¿Por qué si oraste por una sanidad, tu pariente se murió? ¿Te das cuenta cómo usa Satanás algo para hacer dudar de Dios? Y la última, la intimidación. Te va a aterrar, te va a asustar. El miedo nos ata y muchas veces Satanás lo usa para hacer su voluntad en nuestras vidas. Número 2, ya hablamos de Apocalipsis 12:10. Va a acusar a los hijos de Dios. Número 3, atenti con esta, ataca con enfermedades. Hay enfermedades naturales porque el cuerpo se va desgastando. Porque si como mal, me va a agarrar una enfermedad. Si no hago ejercicio, me va a agarrar una enfermedad. Pero también hay enfermedades que tienen índole espiritual. ¿Sí? Cuando Job se enferma, Satanás lo atacó. Esta hija de Abraham, que habla Lucas 13:16, dice que tenía un espíritu de enfermedad. ¡Wow! A veces la gente se enferma en forma natural, pero a veces hay un trabajo espiritual de enfermedad. En este caso, la mujer tenía un espíritu de enfermedad y estaba encorvada, y dice la Escritura que no se podía poner derecha. Pero cuando Jesús reprendió la enfermedad y reprendió al demonio, ella se enderezó y fue sana. Interesante, interesante. Yo les hablé, creo que en la charla de ayer, acerca de experiencias, de uno siente que hay como un ataque espiritual, ¿no? Como que hay cosas raras que te están pasando.
Siempre cuento la historia de Andrea, cuya mamá tiene algunos problemas óseos y algunas enfermedades complicadas que las ha padecido toda la vida. Y Andrea me contaba que en una oportunidad ella siente dolor en los nudillos, muy profundo, ¿no? Entonces ella empezó a tener temor, o su primer sensación fue temor, a ver si me agarra la enfermedad de mamá o algo, pero ella creyó en la palabra, puso límite y tomó autoridad y dijo en una palabra oración: yo reprendo toda enfermedad en mis huesos, yo renuncio a toda enfermedad hereditaria y declaro que soy sana o fui sana por las llagas de Jesús en la cruz del Calvario. Me declaro sana en el nombre de Jesús. A partir de ese acto, Andrea nunca más tuvo dolores en sus huesos. Muchas veces tenemos que cuidarnos, hay que ir al médico, claro. Hay vitaminas, hay medicina, hay recursos, pero van a ver que muchas veces al orar por un enfermo no oramos por la enfermedad, sino que tenemos que tomar autoridad sobre un espíritu que puede enfermar a la persona. Así que a la hora de orar, seamos sabios, ¿sí? Ya vamos a hablar en otro momento de la enfermedad y la cura de la enfermedad, como habla la palabra de Dios también. Pero es cierto que muchas veces Satanás ataca con enfermedades. Seamos sabios para orar. A veces oremos por sanidad, pero muchas veces hay que tomar autoridad sobre espíritus demoníacos. Muy bien, número 4 es promotor de injusticias. Muchas veces, como hablábamos recién, Satanás usa la duda porque muchas de las cosas que pasan en nuestra vida son injustas. Y la Biblia está lleno de actos y de historias que aparentemente son injustas. Y muchas veces Satanás está maquinando ideas para ponernos en contra de Dios de situaciones que aparentemente son injustas. Número 5. Tiene una oposición radical al Evangelio. Siempre que se predicó el Evangelio, se levantaron personas que fueron promovidas, respaldadas por Satanás, para poder detener la marcha del Evangelio. Me gusta cuando Pablo decía: se me ha abierto una puerta amplia, extensa para predicar el Evangelio, pero Pablo decía también puerta abierta, pero son muchos los adversarios. Cada vez que vas a hacer algo para Dios o para bendecir personas, vas a tener oposición, desánimo, se levantan personas, van a hablar mal de vos y demás. Así que, como actividad de Satanás, obviamente persuade a los hombres al pecado, y sobre todas las cosas, y es casi el final de esta charla, de este tema, es que Satanás, que está en el mundo y tiene libertad, él está promoviendo un sistema opuesto al de Dios, la cual se llama el mundo, el famoso mundo. No te vayas al mundo, salí del mundo. Estamos en el mundo, pero no habla del mundo natural, sino del mundo cosmos, que se manifiesta 187 veces en el Nuevo Testamento y se traduce como mundo. Es el orden, la regularidad, el sistema, es lo que se establece como cultura, como la normalidad de lo que seres humanos tienen que vivir, ¿no? Y acá es donde se manifiestan los valores morales. El mundo es un mundo donde Satanás reina, donde lo va a hacer a través, como dijimos, del arte, a través de la promoción, para tratar de engañar, de seducir, sobre todas las personas para que piensen diferente como Dios, vivan una vida independiente de Dios. Y este es el famoso mundo donde tiene sus valores morales y siempre detrás hay una actividad satánica. Por eso Romanos 12:2 dice: no tomemos la forma del mundo de este siglo. O sea, vamos a tener que ser rebeldes a este mundo. Vivir hoy como cristianos nos va a acreditar oposición, vamos a perder amigos, muchas veces vamos a poder convivir hasta cierto momento, pero cuando nuestra convivencia esté en riesgo nuestra espiritualidad, nuestra salvación, donde ya no hay temas para hablar porque es tan opuesto a las formas de vivir, de entender la vida y los valores, que ya llega un momento que nosotros vamos a tener que separarnos, vamos a tener distancia, o cuando seamos muy débiles espirituales terminamos mundanizados
Somos seducidos, atraídos y terminamos viviendo como mundanos, que no hay diferencia entre un hijo de Dios y alguien que practica una vida de pecado, una vida libertina, tal cual la corriente de este mundo nos está arrastrando. ¿Sí? Yo quiero tocar el tema 5, chicos. Hago la última pausa, estación, me apuro un poquito porque entiendo de que esto lleva su tiempo también. ¿Alguna pregunta? Wow, cómo pasa el tiempo, es increíble. ¿Alguna preguntita, alguna duda acerca del mundo? Algo que quieran decir, porque ya tomo la última idea y estamos terminando por hoy. Yo quiero justo hacer una acotación que hoy veíamos justo en el grupo Vida, Romanos, y esto del mundo, ¿no? Quedarnos con la idea de que cuando se refiere al mundo no es que son las personas, o por lo menos esa es la conclusión que llego, sino es el pecado que hay en este mundo, que entra, ¿no?, a través de los pensamientos, que ese pensamiento se genera algo en mí y se ejecuta a través de una acción. Y una de las chicas daba una comparación que no me acordaba y me resulta interesante, con la película Matrix. No sé si alguno pudo llegar a verla o que sea la primera. Yo la vi hace mucho tiempo. Y realmente es interesante la comparación, ¿no? Bueno, igual hay como una filosofía que estudia la Biblia y la película Matrix y ve ahí algunas similitudes que puede llegar a ver. Y entonces llegamos a esto, ¿no? Como que nosotros vivimos en una realidad o en el mundo donde creemos que esa es la realidad. Las cosas que vivimos están bien, o los que no conocen al Señor, ¿no? Y cuando conocemos y tenemos la gracia de la salvación a través del bautismo, que es un hecho concreto, es como que despertamos de esa Matrix. Y ahí empezamos a ver la diferencia con lo que es el mundo y el engaño que hay y lo verdadero. Sí, debemos entender, chicos, que vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Y hay un área en común, hay un punto donde vos tenés que convivir con gente de este mundo, ¿ves? Esto es gente que es del mundo. ¿Qué significa del mundo? Que no acepta a Cristo como Salvador, no cree en el Evangelio, no le importa irse al infierno o a donde sea. Gente que le gusta vivir bajo el gobierno de Satanás, donde el pecado es el deporte favorito, donde funciona en este sistema. Este sistema es mundano, o sea, hay una normalidad en este sistema. Y acá estamos nosotros, los que somos del reino de la luz, creemos en el Señor, nos hemos bautizado, como dice Luz, somos de Dios. Pero ¿qué pasa? Jesús dice: no te ruego que los quites del mundo, porque ellos están en el mundo. O sea, acá, donde se entrelazan mis dos dedos, acá estoy en la misma escuela, en el colegio, donde hay gente de este lado y donde estamos nosotros. Acá estoy en el club, donde hay amigos que no tienen nada que ver con el Señor, practican el pecado, y acá estamos nosotros que vamos al mismo club. Convivimos en el mundo, estamos en el mundo. Pero acá va a haber una tirantez y un conflicto. Acá vas a poder charlar con un compañero o una chica que no va a la iglesia, no es de Dios, pero que tiene valores, que hay cosas que nos permiten compartir, no hay problema. Ahora, en un momento va a haber un conflicto porque vas a encontrar que gente tiene otros valores, que tiene otra manera de vivir, otra filosofía de vida. Entonces ahí es donde te tenés que definir. Por eso esto de no conformarnos al mundo. No podemos, siendo de acá, terminar viviendo como si fuésemos de este lado. O sea, en algún momento va a haber conflicto y va a haber diferencia. Si vos con aquellos que viven lejos de Dios terminás pensando igual y actuando igual, hay que dudar de tu identidad. Y eso se llama un creyente mundano, que es un creyente que ya está perdiendo su esencia
que ya el Espíritu Santo habla, grita y no obedecemos, las alarmas ya están totalmente colapsadas. Y justamente ese es el desafío para nuestra vida. Debemos ser sabios, convivir en el mundo, pero saber que la intención de Satanás es apartarnos del Señor y hay que tener cuidado. En el mundo hay tantas cosas lindas para disfrutar, compartir, para realmente vivenciar, pero cuidado que el Espíritu Santo, cuando estés en un área de riesgo, te hable y que tengas un corazón dócil para hacer la voluntad de Dios. Y termino con esto, y para que te la banques para ser fiel al Señor. A veces lo culpamos a Pedro que lo negó al Señor 3 veces. Nosotros todos los días tenemos oportunidad de dar la cara por el Señor o de negarlo al Señor. Así que pensemos como el Señor, vivamos los principios del reino y sabemos que el mundo tiene un destino. Ya sabemos a dónde va a parar el mundo. Dice 2 Pedro, ¿sabe el Señor librar a los piadosos? El Señor sabe cómo librarnos. Que el Señor te fortalezca, que podamos unirnos, animarnos. Vamos a la vida eterna, estamos en el mundo de una manera pasajera, vamos a llevar el mensaje del Señor, pero vamos a renovarnos en la mente para no terminar pensando como el mundo. Vicky, ¿estás por ahí? Erika, Sol, Karen, está Mateo, Samuel, tengo a Luz. ¿Algún comentario? ¿Alguna cosa más? Estamos terminando. Les agradezco la atención. Si hay un pensamiento, una palabra. Michi está por acá también. Me estaba olvidando en vivo, la tengo aquí. Señor, bendice a cada uno. Sabemos que hay mucha palabra y es a veces hasta denso tantas cosas a la vez y uno quisiera hacerla fácil y sencilla, pero Señor, honro la vida de aquellos que están frente a tu palabra, que hoy no están frente a un celular, frente a una tele o en otra actividad, sino que hoy han elegido la mejor parte, es estar frente a tu palabra. Señor, gracias por los dones de enseñanza, pero algo más profundo es la iluminación de tu Espíritu Santo, que habla lo más profundo del corazón. Bendice a los chicos, a las chicas que están acá. Gracias porque, Señor, si están frente a tu palabra hay esperanza. Señor, revelate a las dudas, revelate al hambre, revelate a la necesidad más profunda espiritual que cada uno tiene. Y bendícelos, Señor. Señor, tú nos guardarás del mal, tú nos guardarás de todo esto y sabemos de que aunque a veces tengamos tentaciones, a veces el mundo parece tan atractivo, sabemos, Señor, que se está definiendo la historia para salvación, que podamos ser fieles hasta el final, perseverar hasta el final, pero también disfrutar lo que es tu evangelio, tu presencia y todo lo que nos das para cada uno de nosotros. Bendice a Guillermo, a los que están liderando el IET, bendice a los que son parte y los que escucharán también este audio después de clase. Te damos gracias por esta oportunidad en el nombre de Jesús. Amén y amén.